Buenos días. Los extrañamos toda esta semana. Bueno, como saben, tuvimos que viajar porque falleció el abuelo de Bani. Bueno, confiamos, por supuesto, que estaba con el Señor, un creyente. Bueno, estuvimos compartiendo con la familia, aprovechando también el tiempo. Así que bueno, gracias también por las oraciones. También hemos orado por ustedes y los hemos tenido presente, por supuesto, en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios. Así que les invito a leer sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Bueno, ya nos quedan pocos mensajes, nos quedan solamente dos mensajes, este y uno más. Estuvimos estudiando todo el tema de los dones, de 1 Corintios 12 al 14. Ya venimos hace un tiempo, así que nos quedan solamente dos mensajes. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 26 al versículo 33. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 33, dice la palabra de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte que tú la uses en esta mañana, que tú nos ayudes a poder tener corazones humildes, corazones sumisos. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces cada necesidad de los que estamos aquí presentes. Te rogamos, por favor, que tu palabra obre para salvación de aquellos que no te conocen, para crecimiento, Señor, de aquellos que somos tus hijos, en un tema tan controversial, tan abusado en muchas maneras. Te pedimos, por favor, que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, me des sabiduría para poder explicarla, por favor, y nos ayudes a ser humildes y someternos no a nuestras ideas, sino a lo que tu palabra enseña, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que todos nosotros alguna vez habremos estado en alguna iglesia donde se hablan lenguas y se hacen milagros, digamos, por decirlo de alguna manera. Y quizás el patrón que hemos notado es que hay varias personas hablando en lenguas al mismo tiempo, se caen al piso, hay bastante desorden, digamos. Hemos visto que personas a veces se ponen a correr, quizás en el medio del culto. A veces pasa que uno está predicando, allá otro está profetizando, allá otro hablando en lenguas, por allá otro haciendo milagros. Y se genera como una especie de desorden. Pero lo que se suele ver, o se suele decir en esos casos, es que todo eso que sucede es el obrar de Dios. O sea, que todo este supuestamente desorden y que hay en las iglesias y descontrol es evidencia de que Dios está obrando. Se suele ver así. Y por lo general, como ha pasado, uno entra a iglesias como estamos nosotros acá, y como no practicamos todas esas cosas, se suele ver o se suele decir
que Dios no está presente, que no tenemos al Espíritu. Y generalmente se tiende a ver en el cristianismo las iglesias de esa manera. O sea, todas estas cosas que suceden es una evidencia de que Dios está obrando, y si nosotros no hacemos eso, es una evidencia de que Dios no está obrando. Y lo que nos preguntamos es, ¿hay alguna instrucción sobre cómo deben ser los cultos? O sea, ¿debemos hacer eso o no debemos hacer eso? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice la Biblia? Porque, o sea, todo es muy subjetivo. Yo puedo decir, bueno, para mí eso está mal. Y otro puede decir, bueno, para mí eso está bien. ¿Y quién tiene la razón? ¿No? O sea, entramos cuando a veces discutimos con alguien y no queremos dar el brazo a torcer. Y decimos, bueno, pero para mí no. No, pues para mí no. Y bueno, pero no importa lo que es para vos. O sea, ¿es así o no es así? Entonces, me gustaría que podamos responder una pregunta en esta mañana. Y la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿cómo deben ser los cultos en nuestra iglesia? ¿Cómo deben ser los cultos en nuestra iglesia? ¿Cómo deben ser, por decirlo de otra manera, cómo deben ser las reuniones dominicales? ¿Hay alguna instrucción en la Biblia? Bueno, claramente sí. Si bien no hay una norma específica, hay una guía. O sea, la Biblia no nos da patrones específicos de cada cosita que debemos hacer en el culto. Tenemos libertad, pero tampoco podemos hacer lo que queramos. Así que vamos a ver esta mañana tres principios que nos enseñarán cómo tener cultos conforme a la Escritura. Repito, tres principios que nos enseñarán cómo tener cultos conforme a la Escritura. Y el primer principio que podemos ver en este texto, y de vuelta hablamos de principio porque no son cosas tal cual que debemos hacer paso a paso, pero sí principios. Y el primer principio que vemos en este texto es que en los cultos la prioridad es la edificación. En los cultos la prioridad es la edificación. Noten conmigo, por favor, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Recordemos, por el contexto, que Pablo está hablando de los dones espirituales, y Pablo hizo mucho énfasis en todo el tema de los dones, que la prioridad con respecto a los dones la tiene la edificación. Noten conmigo, por favor, ahí capítulo 14, versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. Hablando de las lenguas, dice el apóstol Pablo, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se dan cuenta? O sea, si hay alguien hablando en lenguas, en otro idioma, en la iglesia, Pablo dice, tú bien das gracias. O sea, eso nos da a entender de que la persona que hablaba en lenguas tenía cierto conocimiento de lo que decía, porque dice, tú bien das gracias. ¿Cómo sabe que está dando gracias? Bueno, porque sabe lo que está diciendo. Pero el problema, por lo cual no se debía practicar las lenguas en ese momento si no había interpretación, el problema era que si bien la persona estaba dando gracias a Dios en una lengua, en un idioma extranjero desconocido para él, el otro no era edificado. Entonces, si el otro no es edificado, no sirve. Noten capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y ese es el punto de Pablo en todo el capítulo 14 y en toda la carta en general, en todo el capítulo 12 al 14 en general. El punto de los dones espirituales es para edificación. Entonces, en una época donde estaban todos los dones vigentes en ese momento, Pablo dice, no hay problema con los dones, está bien, no hay problema. Pero anhelen los dones no para autoexaltarse, no para mostrar su espiritualidad, sino procuren abundar en los dones para que la iglesia sea edificada. Entonces, dado que los dones son para la edificación de la iglesia, Pablo nos dice en capítulo 14 que la profecía es superior a las lenguas. ¿Por qué la profecía es superior a las lenguas? Bueno, justamente porque las lenguas es para los inconversos. Noten capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal,
no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, como las lenguas son una señal para los incrédulos, en la congregación la prioridad la tiene la profecía. Ahora, claro, hay cierto lugar para las lenguas, que Pablo no explica exactamente cuál es. Hay un lugar donde la iglesia es edificado, si las lenguas son interpretadas, pero las lenguas son para los no creyentes. Entonces, como son para los no creyentes, una señal, son un don de señales, como los milagros, como las sanidades, son lo que llaman dones de señales. Entonces, como las lenguas son una señal para los incrédulos, y en la congregación nos congregamos para edificación de la iglesia, entonces es por eso que la profecía tiene superioridad sobre las lenguas. Y ahora Pablo, teniendo en mente y siguiendo desarrollando el tema de la edificación, lo que ahora Pablo va a regular es el orden. Ya se aparta un poco la discusión de lenguas y profecía y se mete en el orden, cómo debe ser el orden en la iglesia. O sea, cómo debe ser un culto para que recibamos edificación. Noten de vuelta conmigo ahí en versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cuando os reunís. Esa referencia a cuando os reunís no está hablando de cuando juntamos a comer un asado, a tomar mate, no es una referencia a eso, sino es una referencia a las reuniones dominicales, a los cultos, porque eso es lo que viene tratando Pablo en todo este capítulo, los dones en el contexto de la iglesia. Entonces Pablo dice, cuando os reunís, es una referencia a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Cuando la iglesia está reunida, ¿cómo deben practicarse los dones? Y vemos, por el contexto de capítulo 14 y de capítulo 12 al 14 y del contexto de toda la carta, que los corintios querían sobresalir todo el tiempo. Y ellos usaban los dones espirituales, no para edificar la iglesia, sino ellos usaban los dones espirituales para sobresalir por sobre los otros, por sobre los demás. Entonces, podemos imaginarnos, y en realidad no hay que usar mucho la imaginación, podemos ver lo que sucede en Corinto, quizás es lo que sucede hoy en día. Unos hablan en lenguas, otros profetizan, otros hacen milagros, otros sanan, pero todos al mismo tiempo. O sea, todos querían sobresalir. Por eso habla de turnos. ¿Por qué habla de turnos? Porque probablemente todo al mismo tiempo se hacía. Probablemente había personas en ese momento donde estaba vigente el don genuino de lenguas, que es hablar en otros idiomas. Seguramente había personas que estaban hablando, no sé, en chino, y nadie lo traducía, pero a nadie le importaba. Uno hablaba en chino y el otro enseñaba, y Pablo dice, no. Así no se practican los dones. Está bien que practiquen los dones, no somos antidones. Está correcto que practiquen los dones. Y de vuelta, volviendo a ese tiempo donde todos los dones estaban vigentes, está bien que lo hagan. Pablo no está en contra de los dones, está perfecto. Una y otra vez él dice, abunden en los dones. No hay ningún problema. Pero el problema es cómo los practican. Pensemos por un momento, para traer una ilustración y darnos una idea de lo que pasaba. Imagínense que nosotros traemos al mejor cantante, no al mejor, no sé, como director de alabanza, no sé cómo llamarlo, no solamente porque tiene una linda voz, sino imagínense que traemos una persona que compone letras teológicamente preciosas, que canta muy bien, que sabe guiar a la congregación de una manera perfecta, vamos a decir así, a la alabanza, un hombre piadoso, íntegro de las Escrituras. Imagínense, traemos a esta persona, lo invitamos el domingo que viene, y también traemos al mejor teólogo que existe hoy, que hay hoy vivo, lo traemos acá, al mejor teólogo, y traemos al mejor predicador de todos, y traemos al mejor consejero de todos. Imagínense, pero de verdad, no sé, seguramente se tiene alguien en la mente. Así que esa persona está acá presente, están todos acá sentados. Y el que dirige alabanza se pone a cantar, y al mismo tiempo el gran teólogo se pone a explicar un tema en profundidad teológico, y al mismo tiempo el que predica se pone a dar un gran sermón, y al mismo tiempo el que aconseja empieza a dar consejos preciosos. ¿Seríamos edificados? No seríamos edificados. Ahora, son los mejores, vamos a decir así. Son el teólogo más profundo, el consejero, el mejor consejero. Son una bendición esos hombres.
son una bendición, son un regalo para la iglesia. Pero si no hay orden, ¿somos edificados? No. Bueno, de la misma manera, Pablo dice, no está mal que practiquen los dones. Está bien en un contexto donde estaban todos los dones vigentes, pero en la iglesia debe haber un orden. Y Pablo da un ejemplo de ciertas cosas que se hacían en la iglesia. Y dice el versículo 26, cada uno de vosotros tiene salmo, quizás una mejor manera de decirlo sería como alguno tiene salmo, o sea, no que todos van a cantar en la iglesia, sino alguno tiene salmo. Los salmos eran canciones, bueno, están en la Biblia, por supuesto, el salterio, y se cantaban en la iglesia, no solamente salmos. En Efesios habla de salmos, himnos, cánticos espirituales, o sea, distintas alabanzas, pero sabemos tanto por el Antiguo Testamento como aún por el Nuevo Testamento que se cantaban salmos en la iglesia y otros tipos de alabanza. Tenemos incluso varias porciones de la Biblia que se suponen que eran himnos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, etc. Se supone que algunas partes de Primera de Timoteo eran canciones, eran himnos. Así que en la iglesia se cantaba la palabra de Dios, se cantaban salmos y se cantaban otros tipos de himnos. Y es llamativo que en el contexto de la edificación hable de los salmos o de la alabanza, porque la alabanza tiene dos propósitos. Cuando nosotros cantamos, alabamos a Dios, o sea, expresamos con nuestros labios alabanza a Dios, pero cuando nosotros cantamos, o por medio de las alabanzas, también somos edificados. Porque Pablo dice en Efesios capítulo 5 que debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo, y la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo es que hablamos entre nosotros, salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, cuando nosotros estamos cantando y estamos meditando, porque claro, si estamos pensando en pajaritos volando, no. Lo mismo que cuando escuchamos la predicación. Si estoy pensando en qué voy a comer después, no va a tener mucho fruto. Pero si cuando estamos cantando, mirando las letras, meditamos en lo que estamos cantando, ¿somos edificados? Claro que sí. Cantamos verdades, a veces no nos damos cuenta, pero cantamos verdades teológicas muy preciosas. Por ejemplo, una de las canciones que solemos cantar, Mi vida es Cristo. La canción dice, en densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. ¿Qué estamos cantando? El llamamiento eficaz. O sea, yo iba corriendo en contra de tu voluntad, yo me alejaba de vos, pero vos un día dijiste, basta Dios, basta. Dios dijo un día, basta, y nos atrajo hacia Él. Y de no haber sido por su llamamiento eficaz en nuestra vida, aún seguiríamos perdidos. Cantamos recién del amor de Dios, que entregó a su Hijo por amor a los perdidos. Y realmente cuando meditamos en lo que cantamos, somos edificados. Entonces Pablo dice, ¿tiene alguno de vosotros salmos? Está bien. Que se cante en la iglesia, que se practique, claro que sí. ¿Tiene alguno doctrina? Doctrina tiene que ver con lo que estoy haciendo yo ahora, con estudiar un pasaje y luego venir y enseñarlo a la iglesia. O sea, ¿es alguno un maestro de la Biblia? Ya habló en capítulo 12 de maestros. ¿Es alguno un maestro de la Biblia? Está bien. Que enseñe la palabra de Dios. ¿Tiene alguno lengua? Lengua era la capacidad de hablar en otros idiomas y las lenguas tenían algo de nueva revelación. ¿Tiene algunas lenguas? Está bien, no hay ningún problema en ese momento, ¿no? Por supuesto. No hay ningún problema, está bien que las practique, no hay ningún problema. ¿Tiene alguna revelación? Lo cual es paralelo al don de profecía. ¿Tiene alguna revelación? Está bien. Que los profetas, lo vamos a ver ahora más adelante, profeticen, está bien, en un momento donde estaban todos los dones vigentes. No hay ningún problema, está bien. ¿Tiene alguna interpretación? Lo cual el don de interpretación tiene que ver con traducir por un lado, pero no solamente traducir, sino ponerle sentido, o sea, explicar lo que el que hablaba en lenguas decía. O sea, el que hablaba en lenguas hablaba en un idioma extranjero que nadie entendía, y el que interpretaba no solamente traducía, como suele pasar hoy en día en el sentido de que traemos a alguien que habla inglés, algún hombre acá sabe hablar inglés, y lo ponemos acá para que traduzca. Bueno, eso sería el don de interpretación, porque el don de interpretación tiene que ver no solamente con
con traducir, vamos a decir así, sino también tenía que ver con que le ponía sentido a lo que el que hablaba en lenguas decía. Entonces, ¿tiene alguna interpretación? Está bien, no hay problema. No hay problema. Pablo no está acá dando paso 1, 2, 3, 4, o sea, como que esto es lo que tenemos que hacer en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos lados Pablo sí da orden. Por ejemplo, primero, apóstoles, lo segundo, profetas, lo tercero, maestros, o sea, vemos que hay un orden. Acá Pablo no está dando un orden, como bueno, primero viene el que dirige los salmos, luego viene el que enseña doctrina. No está hablando. Pablo está diciendo cosas que se practicaban en ese momento. Entonces, esto no es normativo. ¿Por qué también vemos que no es normativo? Porque, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 dice que en la iglesia debemos orar. ¿Acá habla de la oración? No. Bueno, entonces, claro, nos damos cuenta que no es que tenemos que hacer solamente esto en los cultos, sino el punto del apóstol es que edifique, que lo que se haga edifique, y para que lo que se haga edifique es indispensable que haya un orden. Y qué paradoja con lo que suele pasar hoy en muchas iglesias. Qué paradoja, porque de vuelta nosotros vemos, se suele tomar como una evidencia de que Dios está orando, que haya un descontrol en la iglesia, que todos hablen en lenguas al mismo tiempo, que uno profetice, otro haga milagros, otro se caiga al piso, otro se ponga a reír, otro se ponga a llorar, todo al mismo tiempo. Eso se ve como evidencia de que Dios está obrando, pero Pablo acá dice todo lo contrario. O sea, ya se dieron cuenta, no estamos hablando ni de cesacionismo, ni de continuismo, ni estamos hablando de eso. O sea, no importa qué postura tengas en cuanto a eso. El punto es que aunque alguien fuese un continuista, o sea, alguien que cree que todos los dones están vigentes, aún en ese caso, ni siquiera habría argumento para que se practiquen esas cosas como se practican hoy en día. Y la evidencia, hermanos, que solemos ver en esos casos, es que las personas tienen una experiencia increíble, tienen una experiencia mística fabulosa, pero no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. O quizás tienen una experiencia bíblica fabulosa, pero no pueden explicarle el Evangelio a otra persona. No pueden decirle a una persona cómo pueden ser salvos de la ira de Dios. No le pueden explicar a una persona cómo pueden ser reconciliados con Dios. No pueden decir a una persona cómo pueden tener la vida eterna. Quizás tiene una experiencia mística increíble, pero es la última persona que recomendás para un trabajo, porque es un chanta. Entonces lo que solemos ver en esos casos es que hay un montón de experiencias. En muchos casos ni son creyentes, porque no está el Evangelio, y en muchos casos son creyentes, pero no hay crecimiento. No hay crecimiento. Hermanos, es un engaño ver la espontaneidad como un sinónimo de espiritualidad. Repito, es un engaño ver la espontaneidad como un sinónimo de espiritualidad. Hemos escuchado personas que se suben al púlpito y dicen: yo no estudié nada en la semana, voy a hablar lo que Dios me guíe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de acá avergonzarse, que traza correctamente la palabra de Dios. Aún los apóstoles, que en ese momento tenían nueva revelación, como predicó Miguel el domingo pasado, dicen: que otras personas se ocupen de atender a las viudas y nosotros nos dedicaremos a la palabra, al estudio de la palabra. Cuando en una época donde todavía había revelación en el libro de Daniel capítulo 9, cuando Daniel tiene una revelación en ese momento, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba estudiando el profeta Jeremías. Daniel estaba estudiando el profeta Jeremías. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 nos dice que los profetas escudriñaban. ¿Qué escudriñaban? Las Escrituras. Para saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, que iba a ser el Cristo.
Entonces es una mentira decir que las personas deben subirse acá al púlpito y decir lo primero que se le viene a la mente. Cuando primera de Juan capítulo 2 dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque el Espíritu nos enseña, no está hablando de cómo un pastor debe preparar sus mensajes. Está hablando de que los creyentes que tenemos al Espíritu Santo no podemos apostatar. O sea, un creyente no puede mañana dejar de creer que Jesús es Dios. No puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le guía la verdad. Pero no está diciendo cómo un pastor debe preparar sus mensajes. Entonces, cuando hablamos de espontaneidad, de todo es espontáneo, y cuando una persona se sube al púlpito pretendiendo que Dios en ese momento le dé un mensaje, en el 99,9% de los casos termina diciendo herejías. Termina diciendo herejías. O repite siempre lo mismo. O usa clichés todo el tiempo. No, hermanos, la espontaneidad no es sinónimo de espiritualidad. Y por lo que Pablo está diciendo acá en este texto, nos imaginamos que en el culto hay una planificación, hay un orden, hay personas que se están preparando. Si alguno tiene salmo, o sea, alguien, no es que vino acá y se le ocurrió, dijo lo primero que quiso. Alguien está preparando en la semana, está orando. Claro que creemos en la guía del Señor, por supuesto que sí. Claro que sí. La persona está preparando alabanza, está buscando la guía del Señor en su casa, orando, meditando en las Escrituras, pidiendo que el Señor le guíe. Las personas que no se están tocando o también sirven en la alabanza están en la semana pensando en lo que se va a cantar, meditando. Los que predicamos estamos estudiando en la semana, pensando, orando, pidiendo la guía del Señor. A la hora de armar un mensaje, el Señor nos dé sabiduría para poder explicarlo, para saber qué aplicaciones dar, cómo encarar el mensaje. Claro que buscamos la guía del Señor. Por supuesto que sí. Pero no quiere decir que dejamos todo al azar. No. Así que, ¿cómo deben ser los cultos en nuestra iglesia? En primer lugar, vemos 3 principios. El primer principio para poder tener cultos conforme a la Escritura es que los cultos, la prioridad en el culto es la edificación. Así que de vuelta, hay libertad en ciertas cosas que podemos o no podemos hacer. Si van a otras iglesias, quizás los cultos son distintos, aún dentro de nuestra rama, vamos a decir así, de iglesias. Si van a otras, seguramente los cultos son distintos. Y está bien, tenemos libertad, pero la prioridad es la edificación. Así que ahí tenemos un principio. El segundo principio, para poder tener cultos conforme a la Escritura, es que en los cultos no debemos querer sobresalir. O sea, el primer principio es que la prioridad es la edificación. El segundo principio es que los cultos no lo hacemos para exaltar a un hombre. No armamos todo el culto en base a que una persona sea exaltada como si fuese la estrella. Noten versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, recordemos que la palabra extraña no está en el original. Siempre es lengua, plural o singular, pero siempre es lengua. Solo la Valera en la 60 la agrega extraña. Si alguno habla en lengua, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Noten que, importante a la hora de meternos en el tema de las lenguas, noten que hay un condicional. Si alguno, o sea, eso quiere decir que no siempre. Si alguno, si sea el caso de que alguno habla en lenguas, y luego si alguno se le suma 2 o a lo más, o sea, 2 o como máximo 3. Y esto cuadra, hermanos, con que las lenguas eran para los incrédulos. Entonces, como las lenguas eran para los incrédulos, es lógico que en las reuniones dominicales no siempre haya lenguas. Es lógico. ¿Por qué? Bueno, porque justamente eran para el evangelismo. ¿Podían tener un lugar dentro de la iglesia? Claro que sí, podrían tener. Pablo no explica cuál, pero casi siempre vemos las lenguas en el contexto del evangelismo. Ya lo hemos dicho, pero lo repito. Cuando nosotros queremos saber cómo se usan las lenguas, ¿a dónde debemos ir? Al libro de los Hechos. Claro que sí. Al libro de los Hechos, porque acá Pablo no explica cómo funcionan las lenguas. ¿En dónde lo explica? En Hechos lo explica Lucas. Y sobre todo lo explica en realidad en capítulo 2. Y cuando nosotros vamos a los 3 pasajes donde se habla en lenguas, Hechos 2, 10, ya de memoria lo deben saber, y 19,
Los 3 casos se dan en un contexto de evangelismo. Hechos 2, luego de hablar en lenguas, Pedro predica a la multitud. Hechos 10 es una evidencia de que los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios. Y Hechos 19 es una evidencia de que los creyentes del Antiguo Testamento, los discípulos de Juan el Bautista, ahora son creyentes. 3 casos. En los 3 casos no es en la iglesia, y en los 3 casos es una evidencia, es en un contexto de evangelismo. Y también en los 3 casos, esto es una inferencia, es en un contexto judío. En Hechos 2 seguro, en Hechos 10 seguro, en Hechos 19 es probable, porque eran discípulos de Juan el Bautista. Así que en la iglesia no siempre se hablaban lenguas. Cito a un comentarista pentecostal, Gordon Fee. Él dice, tenemos la frase a lo más la preocupación general del capítulo respecto a que las lenguas no dominen la asamblea. Subrayen esto es un comentarista pentecostal, es un erudito este hombre, es pentecostal. Que las lenguas no dominen la asamblea. Por lo tanto, en este lineamiento, Pablo sugiere que esas manifestaciones se limiten en una reunión específica. Así que no siempre iba a haber lenguas en la iglesia, no siempre. En algunos contextos podría ser, Pablo no explica cuál. Ahora, si hay, en ese momento estaban todos los dones vigentes, si hay lenguas, Pablo explica cómo debe ser. ¿Cómo debe ser? No como se hace hoy en día. No como se hace hoy en día. Por turnos. Separaba uno, hablaba en lenguas, lo interpretaba. Quizás había otro, no siempre, quizás había otro. Separaba, hablaba en lenguas, uno interpretaba. Como mucho, como algo exagerado, como una posibilidad, bueno, ya más que esto no. Como mucho, un tercero. Y ya está, listo, se terminó. No hay más lenguas en el culto. Y siempre debía haber un intérprete, noten. Y uno interprete. Y por todo lo que vimos en todos los versículos anteriores, nos damos cuenta que el fin de las lenguas era la interpretación. O sea, el propósito por el cual una persona hablaba en lenguas debía ser con el propósito de que esas lenguas sea interpretado, como vemos en capítulo 14, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, ya lo explicamos esto en su momento, pero se podría traducir de esta manera, el que habla en lengua extraña, ore para interpretar. Literalmente dice eso. El que habla en lenguas, ore para interpretar. Eso es lo que dice el texto. Acá obviamente le agregan palabras para tratar de ayudar, aunque no han ayudado mucho, pero es ore con la intención de que sea interpretado. Entonces, es en ese contexto que Pablo dice, bueno, si alguno habla en lenguas, sea con orden, 2 a lo más 3, y uno interprete. ¿Y qué pasa si no hay intérprete? Noten el texto, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, de vuelta, Pablo está hablando del orden de la iglesia y dice, si alguno habla en lenguas, no lo haga para sobresalir. Tiene que ser para edificar la iglesia. ¿Y cómo edifica la iglesia? Bueno, hable 1, 2, como mucho 3, y uno interprete. Y si no hay intérprete, hable para sí, para Dios. ¿Qué quiere decir que hable para sí, para Dios? No que ore en silencio en su casa, en lenguas. No. Hable para sí o para Dios es una forma de decir, bueno, cállate la boca, no digas nada. Es una forma de decir eso. ¿Por qué decimos eso? Porque las lenguas, como ya hemos dicho, nunca, jamás vemos en toda la Biblia que se usen como un medio de oración privada. Nunca. No lo vemos en toda la Escritura. En ningún momento vemos que las lenguas es para oración privada. E incluso, hermanos, si nosotros pensamos que las lenguas son para interpretación privada, sería el único don que se usa de esa manera. Sería el único don. ¿Por qué? Porque los milagros, el don de sanidad, ¿cómo usaría? ¿Para sanarte a vos mismo? No, para sanar a otros. El don de sanidad, el don de milagros, ¿es para hacer un milagro para vos mismo? No, sería un milagro para otros. El don de enseñanza, ¿para qué sería? Para otro. El don de servicio, para otro. El don de dar, para otro. O sea, todos los dones, sean milagrosos o no sean milagrosos, siempre es para otros. O sea que las lenguas sería el único don
que es para edificación privada? No. Cuando Pablo dice hable para sí y para Dios, es, si no hay intérprete, hace silencio. Y hay algo llamativo acá, una pregunta, quizás no se la han hecho, porque nuestro contexto la responde de una manera errónea. Pero hay que preguntarnos, ¿cómo sabemos si hay intérprete? ¿Cómo sabemos si hay intérprete? O sea, yo me la juego acá, hablo en lenguas, bueno, a ver si quizás en una de esas la pego y así como me gano la lotería, me tiro a la pileta, hablo en lenguas, me la juego y bueno, a ver si hay intérprete. Bueno, sería raro, sería muy raro por todo lo que dice el capítulo, muy raro. ¿Cómo sabemos si hay intérprete? Bueno, otro error sería pensar que yo estoy hablando en lenguas y justo en ese momento Dios milagrosamente le da el don de interpretación a un hermano de la iglesia. Sería muy raro. ¿Por qué? Porque según vemos en capítulo 12, los dones son dados en el momento de la salvación. Entonces, ¿cómo ahora yo estoy hablando en lenguas y Dios mágicamente le da el don de interpretación a una persona? Sería raro. Y aplicaría lo mismo que el otro. O sea, me la juego, hablo en lenguas, a ver si en una de esas quizás Dios tiene misericordia de mí y le da el don de interpretación a alguien. Sería raro. Lo que más cuadra con el contexto, no solamente acá, sino de los dones en general y de la iglesia en general, es que la iglesia sepa quién tenía el don de interpretación. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a 1 de Timoteo capítulo 5, nos habla de que hay una lista de viudas en la iglesia, una lista de viudas. Y nos habla de que para que una viuda sea incluida dentro de esa lista, debía cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos que están ahí no es tener el pelo largo o las uñas pintadas, sino que el requisito que hay ahí es un requisito de carácter que tarda mucho tiempo en observarse, lo cual nos hace pensar que en la iglesia había una comunión íntima, tan íntima que las personas sabían quién cumplía ese requisito y quién no. ¿No te llama la atención que en Hechos capítulo 6, Pedro, los apóstoles digan ahí, bueno, elijan 6 hombres, 7 hombres, y de 3.000 personas digan, son estos? ¿No te llama la atención? Claro, es que la iglesia se conocía. La iglesia es una familia, se conocía. Entonces, en ese contexto, es lógico que así como sabemos quién tiene el don de enseñanza, quién tiene el don de servicio, así como lo sabemos porque vivimos en comunión, es lógico que la iglesia sepa quién tiene el don de interpretación. Entonces, es lógico en ese contexto que estamos acá y supongamos que yo tengo el don de lenguas y Santi tiene el don de interpretación, pero hoy Santi no vino, viajó a Buenos Aires. Bueno, listo. Me quedo callado. O sea, la iglesia sabe quién tiene la interpretación. Entonces, como no está la persona, justo hoy no vino. Se enfermó. Bueno, listo. Entonces, Pablo dice en las lenguas, y el punto que estamos viendo acá es que el segundo principio es que en las reuniones no deben hacerse para exaltar a una persona. Y el punto ahí es que, justamente, como no es para exaltar y es para edificar, imagínense que yo me ponga a hablar en otro idioma, sería algo, wow, todos acá quedarían impactados. Pero como los dones no son para exaltarme, y en ese tiempo que están todos los dones vigentes, si no hay alguien que interprete, listo, cállate la boca. Porque no vas a edificar a nadie. Si no te pones a hablar en lenguas acá, lo único que vas a hacer es llamar la atención sobre vos mismo. Y no es el propósito del don. Y luego Pablo pasa al don de profecía. El don de lenguas es los que más deseaban los corintios. Y luego pasa al don de profecía, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. De nuevo, hermanos, nos damos cuenta que hay un orden. Hablen 2 o 3. De vuelta, así como sabemos quién tiene el don de lenguas, como sabemos quién tiene el don de profecía, como sabemos quién tiene el don de interpretación, sabemos quién tiene el don de profecía, sabemos quiénes son los profetas. Entonces, como sabemos quiénes son los profetas, están los profetas presentes, perfecto, ellos profetizan, pero en orden. En la profecía no vemos un si alguno profetiza. ¿Por qué? Porque las lenguas eran para los inconversos. Podía ser o no que haya lenguas en la reunión, pero la profecía era para los creyentes. Como la profecía era para los creyentes, en ese momento había profecía. Recuerden que estamos en una etapa, 1 Corintios, en el año 55, donde el canon recién se empezó a escribir. Si pensamos qué cartas del Nuevo Testamento tenemos, o sea, pensemos por un momento,
¿Qué carta del Nuevo Testamento tenemos cuando Pablo escribe 1 Corintios? Gálatas, quizás, muy probablemente, año 49. Santiago, la epístola de Santiago, por ese año. Y quizás ninguna otra. O sea, 2 cartas. Dos. La mayoría del Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Así que en ese contexto, es lógico, quizás me olvido alguna, puede ser que me olvide, rápido repasando no se me viene a la mente, pero bueno, supongamos que una más. Evangelios no, Apocalipsis no, Epístola de Juan no, Epístola de Pedro no, Epístola de la cárcel no, así rápidamente, así que pocas, quizás 2, 3, no sé, pocas cartas. Entonces en ese momento es lógico, es muy lógico, que hubiese nueva revelación. Entonces había profetas. Entonces en ese contexto, Pablo dice, está bien que los profetas en ese contexto profeticen. Está bien, es correcto. Porque la manera en la cual se enseñaba la palabra de Dios era por medio de los profetas. Recuerden, hermanos, al no tener el Nuevo Testamento, toda esta nueva revelación que nosotros ya tenemos escrita, no estaba escrita. Entonces, ¿cómo se sabía? Bueno, por los profetas. Ahora, los profetas no es que decían lo que querían, sino ellos hablaban, lo vamos a ver un poquito más adelante, conforme a la palabra de Dios. Y dice, y los demás juzguen. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son? Bueno, algunos dicen la iglesia. Bueno, podría ser que sea la iglesia. Podría ser que los demás juzguen, es una iglesia que uno profetiza y la iglesia está juzgando. Podría ser por primera Tesalonicenses capítulo 5, dice con respecto a las profecías, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retenerlo bueno, hablándole de la iglesia. En Gálatas, en la carta a los Gálatas nos damos cuenta que los que debían examinar la falsa enseñanza eran toda la iglesia. Es correcto, pero es mejor por contexto entender los demás como los demás profetas. ¿Por qué? Porque si bien toda la iglesia debe examinar lo que se enseña, los primeros responsables, ¿quiénes son? En el contexto de hoy, los pastores. Por eso cuando el Señor Jesús le manda las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, dice, escribe al ángel, no a un ángel, sino al pastor principal de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel, es una referencia al pastor principal. ¿Por qué? Bueno, porque el primer responsable son los pastores. Entonces, es lógico que cuando dice que se profetice por turno y los demás profetas juzguen. Y eso concuerda, hermanos, con versículo 31, noten conmigo. Porque podéis profetizar, ¿quiénes? Todos. ¿Toda la iglesia? No, toda la iglesia no. Las mujeres no pueden profetizar, según lo que dice más adelante. Además, si todos profetizaran, sería la iglesia un gran ojo. Y Pablo dice que eso es incorrecto. Dios dice que Él reparta los dones a cada uno en particular como Él quiere. Así que cuando dice que todos profeticen, no es que toda la iglesia, sino todos los profetas. O sea, todos los profetas que hay en la iglesia pueden profetizar. No hay problema, hermanos. Pero por turnos. Y noten lo que dice precioso, versículo 30. Y si algo fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Y noten este énfasis, no quiero que pierdan el punto, es que las reuniones no son para exaltar a un hombre. Nos damos cuenta, en primer lugar, con respecto a las lenguas. Si no hay intérprete, nada. Con respecto a los profetas, ¿siempre debía haber profecía? Claro que sí, en ese momento donde el canon no se había terminado de escribir. Está bien que haya profecía. Pero noten cómo no se lleva todo el mérito de una persona. El profeta está profetizando y hay otro profeta en la congregación, el cual es conocido, y Dios le revela algo, nueva revelación, lo cual había en ese momento. ¿Qué debía hacer el que estaba hablando? Callar. O sea, ¿se dan cuenta que todo el foco no está puesto sobre una persona? No está puesto sobre una persona, ni sobre un profeta, sino hay varios profetas. Y deben hacerlos todos y por turnos. Y noten que el profeta no perdía el control. No es que el profeta podía decir, no, es que Dios me dio un mensaje y yo lo tengo que decir sí o sí. No. Dios te dio un mensaje, pero también se lo dio al otro. Así que, por favor, toma asiento. Y el otro profeta va a profetizar. Y Pablo explica por qué. Porque todos podéis profetizar uno por uno. De vuelta, hermanos, nos damos cuenta que no venimos acá a exaltar a una persona. No venimos.
como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, los pastores no son estrellas. Me contaba una vez de un falso maestro muy conocido, que este hombre dice que estaba en su camarín, o sea, ya ahí arrancamos mal, estaba en su camarín, y cuando este hombre iba a salir al púlpito, ponían cámaras en su camarín y a lo largo de todo el pasillo, quizás alguno de ustedes ya sabrá quién es, y este hombre iba caminando, y cuando iba caminando nadie podía estar. Y este hombre iba caminando y le ponían la canción "Cuán grande es Él". Qué blasfemia, hermanos. Qué blasfemia. Y eso es lo que pasa, ¿no? Profetas que sienten que son... Acá vino el profeta, y todo se postula por todos lados, vino el profeta. No, hermanos, no. No es lo que Pablo está diciendo acá. Ni sabemos quiénes son los profetas. Algunos los nombran en la Biblia, pero muchos ni sabemos. Porque los profetas son servidores. Los profetas son, como alguna vez alguien ha dicho, de los pastores, pero podemos aplicar a los profetas, son mozos. Bueno, le dice al mozo no le decís, wow, qué buena comida. No, yo no dice nada, yo la serví nada más. Bueno, los pastores, los profetas, son mozos. Sirven la comida, no la preparan, la sirven. Wow, qué increíble lo que dijiste. Bueno, no lo dije yo, lo dice la Biblia. Entonces, Pablo dice, no venimos acá a escuchar al profeta, no. Los profetas sirven la palabra de Dios. Y noten cuál es el propósito de la profecía. No es que todos digan, wow, me adivinó el futuro. Noten el texto, por favor, el texto. ¿Por qué motivo debe hacerse de esa manera? Para que todos aprendan. O sea que la profecía, ¿con qué tiene que ver? Con enseñanza. ¿Por qué no hay más profecía ahora? Porque ya tenemos el canon completo. Entonces ya lo que un profeta nos puede enseñar, ya lo tenemos acá en la Biblia. Por eso no hay más profecía. Pero en ese momento no. Entonces el profeta que hacía, enseñaba la palabra de Dios. Así que, y noten, dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que la profecía no tenía que ver con que Dios tiene grandes planes para vos. Dios me dijo que va a hacer grandes cosas con vos. No, nada que ver. La profecía tenía que ver con enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Lo que dice la Biblia. Y cuando un profeta, esto tiro el cliché, lo veremos en el seminario, cuando un profeta profetizaba, no es que decía algo descolgado. Siempre lo que decía añadía a la revelación pasada. Iba añadiendo, o sea, Moisés escribió el Pentateuco, luego viene Josué, y Josué no dice algo que nada que ver. Josué añade, porque había nueva profecía, a lo que Moisés había escrito. Y después viene Daniel, y viene Jeremías, y van añadiendo ¿a qué cosa? A la revelación pasada. Entonces, el profeta que profetizaba estaba enseñando continuaba enseñando lo que el Antiguo Testamento decía. Seguía enseñando sobre el plan de redención. ¿Cómo lo sabemos esto? Por ejemplo, nos cuenta que Pablo va a Berea. Pablo huye de Filipos va a Tesalónica, de Tesalónica va a Berea. Y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era correcto. Pregunta, ¿qué Escrituras? ¿Dónde lo chequeaban? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. O sea que cuando Pablo estaba enseñando sobre el Mesías, ellos iban al Antiguo Testamento a ver si lo que Pablo decía coincidía con lo que el Antiguo Testamento revelaba. Entonces el profeta, ¿qué hace? En ese momento añade nueva revelación a la que ya estaba. Nada que ver con Dios tiene un plan maravilloso para vos, vas a hacer grandes cosas para el Señor. Nada que ver. Noten, la profecía se da para la enseñanza y la exhortación. Enseñanza tiene que ver con aprender algo, y exhortación tiene que ver quizás con consuelo, tiene que ver con llamar a las personas a volverse a Dios, lo que también hacían los profetas. Así que el principio que extraemos de acá es que no debemos monopolizar un ministerio, hermanos. No debemos monopolizar un ministerio. Y si nos ponemos a pensar, aún en los pastores, ya lo hemos dicho muchas veces, y lo repito, oramos que Dios levante más pastores, también porque la iglesia se edifica de esa manera. O sea, una iglesia tiene un solo pastor, o tiene algo, gracias al Señor, hay muchas iglesias que no tienen nada.
Bueno, a ustedes les tocó lo peor, está bien. Pero bueno, por lo menos tienen uno, qué sé yo, hay algo. No es el mejor, pero bueno, es lo que hay. Bueno, la iglesia no tiene nada, bueno, estamos mejor que esos. Pero no es el plan de Dios, hermanos. Vemos que Dios dice que en la iglesia debe haber pluralidad de pastores. Y bueno, y eso nos habla de que una iglesia sana es una iglesia que no estamos escuchando siempre al mismo. Tiene que haber varios, donde todos aprendemos de muchos pastores. Bueno, hoy no tenemos varios pastores, solo uno. Pero bueno, es un privilegio de que otros puedan enseñar también hoy. Enseña Santi, vienen otros pastores, y es una bendición. Y lo hacemos también con esa intención, que no debemos monopolizar. No queremos acá que la iglesia piense que, no sé, el pastor es la estrella, no es la estrella. Y es precioso cuando pasa eso, cuando varios enseñan, y bueno, cada uno enseña a su manera, o sea, todos conforme a la Escritura. Pero bueno, cada uno tendrá sus dones, su forma, su estilo, y es precioso. Y de esa manera la iglesia crece. Entonces, seguimos el principio de todo lo que se hace es para la edificación, y también seguimos el principio de que no armamos los cultos alrededor de una persona, hermanos. No armamos, o sea, de un hombre, de la persona de Dios, del Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. Pero no armamos los cultos para que se sobresalga una persona. No lo hacemos de esa manera. Así que vemos 3 principios que nos ayudarán a tener cultos conforme a la Escritura. Principios. El primer principio es que en los cultos la prioridad es la edificación. Si hacemos algo que no está edificando a la iglesia, lo tachamos. En los cultos no debemos querer sobresalir. Si estamos haciendo algo para exaltar a una persona o si yo estoy armando el culto para autoexaltarme, lo tachamos. Y el tercer principio es que en los cultos no se debe permitir el frenesí. En los cultos no se debe permitir el frenesí o no se debe permitir el descontrol. Noten versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Una pregunta, ¿no? Bueno, con lo que acaba de decir. Los profetas deben profetizar por turnos. Ahora uno dice, no, Dios me dio un mensaje y yo lo tengo que decir. No, como que no lo puedo controlar. No, sí lo puedes controlar, tranquilo. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, Dios te dio el don de profecía, perfecto, hermano, pero eso no quiere decir que vos tenés que hacerlo sí o sí. Lo mismo que con el de lenguas. Tenés el don de hablar en lenguas, pero no intérprete. Bueno, tranquilo, quédate en silencio. Y lo mismo acá. Bueno, Dios me dio el don de profecía. No tenés que profetizar sí o sí. Hay otro profeta, por favor. Y Dios le reveló algo a él. Por favor, sentate, que va a pasar el otro. Así que en ese contexto nadie podía acusar, como suele pasar. Dios me dio un mensaje y yo lo tengo que decir sí o sí. Dios me dio un mensaje y yo tengo que hablarlo sí o sí. Alguien se para en el culto y dice, Dios me reveló un mensaje y lo tengo que decir. No, por favor, sentate, no tenés que decirlo. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. La prioridad es el orden. Y lo que estás haciendo es corromper el orden de la iglesia. Así que, por favor, toma asiento, por favor. Viene alguien, y hermanos, noten qué principio precioso, porque entra alguien por la puerta y dice, soy un profeta de Dios, Dios me dio este mensaje, tengo que decirlo. Sí o sí, no, sí o sí, no. Sí o sí, no. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Así que, por favor, si podés tomar asiento y escuchar la palabra de Dios sin problema. Por favor, sentate, estamos contentos de que estés acá. No tenés que hablar sí o sí. Y por supuesto, hermanos, se aplica a cualquier don. Algunos hablan de, yo tengo el don de enseñanza, así que si en la iglesia no puedo enseñarme hoy. Generalmente se aplica a no puedo enseñar desde el púlpito, en realidad. Como no puedo enseñar desde el púlpito, me voy. Bueno, o sea, andate, que te diga, no sé. Pero la realidad es que no es que tengas que enseñar sí o sí. O sea, no es un argumento para que te vayas de la iglesia. No puedes decir que porque no predicar el púlpito te vas de la iglesia, no. Como que tenés el don de enseñanza, bueno, usalo, claro, si Dios te lo dio, ¿para qué te lo dio? Para la edificación de la iglesia, no necesariamente de un púlpito, no necesariamente. Y para cualquier don, Dios me dio, claro, casi siempre, nunca lo vemos esto con el don de dar, ¿no? Yo tengo el don de dar, tengo que dar sí o sí, no, nadie hace eso, jamás. Siempre tiene que ver con dones que sobresalen. Dios me dio una revelación, Dios me dio un mensaje, etc. Yo tengo que contar mi testimonio sí o sí, no. Y hermanos, este principio lo tomamos para estas cosas que nos van a pasar seguramente. No lo sé, no soy profeta, pero me imagino quizás en algún momento nos pase. Bueno, eso es lo que respondemos. No, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Vos sos un profeta, no hay problema, pero por favor toma asiento, acá tenemos cierto orden y este es el orden de la iglesia. Y punto.
Y aún para corregir a alguien. Esto obviamente es más polémico, pero yo pienso que aún cuando corregimos a alguien, si alguien dice una herejía, la manera de corregirlo no es pararse de atrás y decirle, hereje, hereje. Creo que no es la manera. Aún cuando corregimos a alguien, debemos preservar el orden de la iglesia. He visto un pastor que corrigió a alguien que dijo una herejía bastante grotesca, no que tenía que ver con la salvación, pero sí una herejía fuerte. Y este pastor se subió atrás y le dijo, hermano, gracias por el mensaje, pero esto no es así, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Y le enseñó a la iglesia. Nosotros no queremos esto por esto, por esto, por esto, por esto, con orden. Guió a la iglesia, corrigió a esa persona, pero con orden, con orden. Y noten versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y de vuelta, hermano, creo que este versículo 33 es una gran guía para nosotros, una gran guía. Porque a veces preguntamos, ¿no? ¿Y qué si Dios quiere hacer tal cosa? ¿Dios puede ahora hacer esto, el otro? Sí, claro, poder puede, porque Dios es todopoderoso. Pero la pregunta es si Él va a hacer algo contrario a su palabra. Si Él va a hacer algo contrario a su palabra. Entonces, generalmente usamos los casos hipotéticos, pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Dios no me va a decir en la Biblia, esto es así. Imagínense, 2 o a lo más 3. Y 15 personas Dios les da un frenesí para hablar en lenguas. O sea, eso iría contraria a la palabra de Dios. Dios no me va a decir que los dones tienen un propósito, pero ahora da dones con otro propósito. O sea, Dios estaría contradiciendo. O sea, Dios nos estaría confundiendo. Dios me decís esto, pero al final es otra cosa. ¿Cómo es? Y de vuelta, esto es un principio que podemos aplicar. Si algo genera confusión, si empieza a haber prácticas en la iglesia que en lugar de edificar traen confusión, no es de Dios, hermanos. No es de Dios. Y si nos podemos... A veces nos cuesta a nosotros, nos cuesta. Nos cuesta cuando pasan cosas así como muy raras. Y a veces nos da cosita, ¿no? Esto no es de Dios, como que te da cierta cosita. Si eso trae confusión, con libertad, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vino un ángel hoy, se me apareció y me dijo, eso no es de Dios. No es de Dios, ya no hay nueva revelación. Veamos qué pasó en la historia cada vez que un ángel le dijo algo a alguien, cuando el canon se cerró. Herejía, hermanos. Falsa doctrina. Siempre que un ángel apareció y le dijo algo a alguien, metió la pata. Probablemente un demonio era. Porque Dios es un Dios de paz. Dios no me va a decir que una cosa y después se va a contradecir. Y realmente cuando vemos todo el movimiento carismático, extremo, nos damos cuenta que ¿qué ha traído? ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído las iglesias? ¿Paz? ¿Claridad doctrinal? No, ha traído confusión. Y vemos una mujer hablándole un billete en un púlpito. Vemos personas haciendo así y que la gente se caiga al piso y empieza a temblar como si tuviese epilepsia. Empezamos a ver supuestas sanidades que no se sanan, supuestos milagros que no se comprueban. Y eso trae todo tipo de error en las iglesias. Todo tipo de error en las iglesias. Y las personas, y esto es lo más trágico para mí, esto es lo más trágico. Las personas salen de esos lugares pensando que son creyentes, porque tuvieron una experiencia, pero nunca se han arrepentido de sus pecados y nunca han puesto su fe en Jesús. Se van de ahí pensando que son creyentes por la supuesta experiencia que tuvieron y el día que mueran van al infierno, porque no han creído en Jesús. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero las personas van ahí contentas, no, yo soy un hijo de Dios, ¿por qué? Porque profeticé, porque hice un milagro. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, aquel día es el día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, ustedes no profetizaron, Dios no le dice eso. ¿No profetizamos en tu nombre? Dije algo y se cumplió. ¿No profetizamos en tu nombre?
¿No predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre, subraya esto, hicimos muchos milagros. Eso es lo que muchas personas que van a estas iglesias le dirán a Dios el día del juicio. Señor, pero yo tuve una experiencia increíble. Pero yo tuve un sueño que no puedo explicar. Yo tuve una revelación increíble. Yo tuve un sueño y se cumplió. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca tuve una relación con ustedes, nunca, jamás han sido mis hijos. Apartados de mí, hacedores de maldad. No van al cielo. No importa el milagro que hayas hecho. No importa la profecía que hayas dicho. No importa la sanidad que hayas experimentado. Si vos no te has arrepentido de tus pecados y no has confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador, no has creído que Él es Dios hecho hombre, que murió en lugar del pecador, y no has creído que la única manera en la cual vos podés ser reconciliado con Dios es por medio de lo que Él ha hecho en la cruz, cargando con la ira que vos merecés, resucitando al tercer día, demostrando que eres inocente. Si no has confiado en Él y solo en Él para salvación, el día que estés delante de Dios, no importa qué milagro hayas hecho, ni qué profecía hayas dicho, ni en qué iglesia hayas servido, ni por dónde te hayas sumergido, no importa. El día que estés delante de Dios, Dios te va a decir, apartaos de mí, no importa si has hablado en lenguas, no importa, apartaos de mí. Por eso si vos estás acá y no sos un creyente, yo te ruego que no confíes en quizás milagros que has visto o que has experimentado. No confíes en quizás has hablado en lenguas o has visto no sé qué cosa, sino que confíes en Cristo. Que confíes en Cristo. Que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe solo en Cristo para salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Oramos? Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, cuánto nos duele saber que hay personas engañadas, pensando, Señor, que van a ir al cielo para un día abrir los ojos en el infierno. Pensando, Dios, que los milagros que han experimentado les salvan. Pensando que las experiencias místicas que han tenido son una evidencia de salvación. Señor, ten misericordia, por favor, sálvales. Llámales al arrepentimiento y a la fe. Ayúdanos a nosotros, cuando hablemos con esa clase de personas, a con gracia, amor, misericordia, decirles la verdad, Señor. Decirles lo que tu palabra enseña. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que alguien pueda ser salvo. Nadie va a ti si no es por medio de tu Hijo. Por favor, Dios, ten misericordia de esas personas. Guárdanos a nosotros de desviarnos y empezar a predicar una salvación por experiencias místicas. Por favor, Dios, guárdanos del error, Señor. Guárdanos de volvernos falsos maestros. Guárdanos de volvernos una iglesia apóstata. Dios, ayúdanos, por favor. Levanta más hombres que proclamen tu palabra con fidelidad, Dios. Levanta más iglesias, Señor, acá en el Partido de la Costa, que proclamen tu palabra con fidelidad. Por favor, Dios, por favor. Ten misericordia de este lugar. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.